pesar de eso, él fue diagnosticado con varios trastornos psicológicos, esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico. A pesar de todo eso, fue declarado cuerdo en su juicio y que era consciente de sus acciones. También, aunque nunca fue clínicamente diagnosticado con autismo, él mostró numerosas indicaciones del síndrome de Asperger. Así que muchos asesinos de serie sufren trastornos psicológicos. Esto quiere decir que puede sufrir de alucinaciones o delirios. No, porque eso sería más en los psicóticos. Los psicóticos son los que pierden el sentido de la realidad y escuchan voces en su cabeza. A pesar de que muchos homicidios son cometidos por psicóticos, esto no quiere decir que un asesino en serie vaya a ser un psicótico también. Los asesinos en serie son manipuladores, pero no sufren alucinaciones o delirio. Pues entonces, para culminar, muchos psicólogos han hecho investigaciones sobre los pasos que siguen un asesino en serie. Eso es cierto. Los asesinos en serie pasan por exactamente 6 fases. La fase número 1 se llama la fase de Laura. Esta es la fase en la que el asesino tiene fantasías sexuales o fantasías sobre los asesinatos. Luego continúa hasta que comienza a perder su control sobre la realidad. La fase número 2 es la fase de rodaje. Esta se describe más como la fase donde el asesino va en búsqueda de su víctima. La 3 es la fase galanteo, que quiere decir la fase en que el asesino intenta atraer a la víctima, seduciéndola o convenciéndola con sus poderes de manipulación. La cuarta fase es la fase de la captura, donde el asesino atrapa a su víctima. La quinta fase se le dice la fase de asesinato o tótem. Esta es la fase en la que el asesino recoge un objeto de su víctima o parte del cuerpo de su víctima en intento de aferrarse a la sensación de poder o control que tenía. Y finalmente, la sexta fase se le nombra la fase de la depresión. Esta fase ocurre después del asesinato y es donde el asesino vuelve a la realidad y se entristece. A menudo piensan como si el asesinato no fuera lo que esperaban ser o como una decepción. A veces incluso podían llegar al punto de intentar suicidarse. Pues en fin, el propósito de esta investigación, yo pienso que es bien importante conocer más sobre este tipo de personas. No muchas personas conocen a profundidad lo que es un asesino en serie. Y como uno se convierte en un asesino en serie, y creo que es importante arrojar luz sobre la situación y hacer que la gente esté más alerta al respeto, ya que en el mundo del que vivimos hoy día se duplican los casos de personas inestables y con intenciones malvadas. Muchas veces se presenta el prejuicio de las personas con trastornos psicológicos que se convierten en asesinos y eso es simplemente no es verdad. Por esa razón, esta investigación se llevó a cabo para poder diferenciar un asesino en serie como Jeffrey Dahmer a una persona con las mismas características y estar más conscientes y alertas. Personas como Jeffrey tenemos que tener un ojo abierto por ellos y no coger su situación leve y buscar ayuda. La cosa de Jeffrey Dahmer era que no era un psicópata normal, porque no fue abusado por su familia o tenía problemas en la escuela. Pero poco a poco las personas alrededor de él le daban una motivación para sus episodios. Pero no hay explicación de por qué mató a los 17 hombres. Muchos dicen que en un punto él se sentía mal por lo que estaba haciendo y quería eliminar su pasado. Y por eso tenía un barril lleno de ácido para ver si un día podía empezar desde cero. Él estaba abierto para hablar con los psiquiatras,
pero salía siempre decepcionado porque nadie sabía qué estaba pasando en su cabeza. Jeffrey quería saber qué era lo que lo empujaba a matar a esas personas y por qué no encontraba un placer en matar. Por eso Jeffrey es uno de los psicópatas más famosos y misteriosos de la historia.